Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Araceli Hernández Céspedes y es para mí un placer poder estar con todos ustedes. Agradezco la oportunidad y quiero comentarles que este tema que estoy presentando está bajo la participación también con la coautoría de la doctora Roselena Durán. Yo soy alumna de la maestría en Ciencias de la Educación y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que yo presento el día de hoy se llama la importancia de la práctica del cuidado en el desempeño escolar y me gustaría comenzar por esta parte donde pues todos conocemos que en América Latina la educación ha pasado por diferentes transformaciones, por muchas batallas, hablando específicamente de ámbitos o aspectos tanto sociales, económicos, políticos, culturales. Incluso podríamos hablar de las reformas educativas que han pasado a través del tiempo. Todas estas, claro, atendiendo pues las necesidades y las demandas de la población estudiantil y obviamente del contexto que las está rodeando. Pero es importante mencionar que a través de esta investigación se plantea que se busca mejorar y atender lo que está demandando, y yo denomino un trinomio educativo, que se basa dentro del docente, el alumno y los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Es importante primero mencionarlo porque cuando hablamos de cuidado podríamos pensar de la persona que cuida al enfermo, pero en este contexto educativo es importante rescatar que en la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes, los cuidadores pueden ser distintas personas. Vamos a hablar primero de los que comúnmente conocemos, son los padres de familia, papá, mamá. Podríamos hablar también de cuidadores también como hermanos, como tíos, abuelos, algún familiar con algún parentesco sanguíneo o no sanguíneo. A estos me refiero, por ejemplo, los vecinos, los compadres, dependiendo del contexto en el cual nos estemos ubicando. Pero todos ellos son cuidadores, ¿no? Y cuidan esta parte de no solamente la integridad física del alumnado, sino también esta parte de la integridad emocional, que es a donde yo me quiero enfocar. Obviamente, hablando de esta parte de las situaciones que les comento, el docente se ha tomado como un mediador dentro de la educación, pero también hay que reconocer que no podemos adjudicarle toda la responsabilidad al docente de lo que sucede dentro de las escuelas. Entonces, porque es importante mencionar que las problemáticas vivenciales que enfrentan o afrontan los alumnos, pues existen pues algunas carencias y algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, hay que brindarle un mejor apoyo al alumno para que él adopte y transforme el conocimiento y ese conocimiento se vuelva un conocimiento significativo, es decir, que lo aplique en la vida, que lo que aprende en el aula no solamente sea de una manera pedagógica o académica, sino que también se lleve para su formación personal y eso contribuye a su contexto social. Obviamente, si somos desde esta trinchera, se puede ver que el alumno es el último responsable de ese conocimiento, es decir, que pese a que se ve influenciado por sus experiencias de vida, por su contexto familiar, por situaciones que giran en su entorno social, pues obviamente él utiliza y se apropia del conocimiento. Esto también lo retomo de Hernández de 1998, que es importante mencionar. Y obviamente ante estas batallas que anteriormente mencionaba, es importante que destaquemos que no le podemos adjudicar esta parte del docente, toda esta parte de los resultados que la educación hoy día tiene en América Latina. Pero sí es importante que reconozcamos que obviamente pues los contextos, ¿no? También influyen en esta participación. Por eso es importante que pues hablemos de qué es cuidado. ¿A qué me refiero con cuidado? Primero entendamos al cuidado desde la trinchera de que nosotros hemos sido cuidados en algún momento determinado, ¿no? Desde la infancia hasta la edad adulta. Y que entonces cuando nosotros conseguimos que hemos sido cuidados, ya tenemos un primer concepto, una primera definición de lo que significa y cómo es que se vive. Entonces, obviamente, también tenemos que rescatar que históricamente, cuando hablamos de la palabra cuidado, pensamos rápidamente en el papel de las mujeres, porque socialmente también se les ha adjudicado ese cuidado de los hijos, de los alumnos, de las personas pequeñas, de las personas vulnerables, al papel de la mujer, que la mujer es alguien que cuida, que protege, que es cálida, que tiene este don de cuidar. Pero no necesariamente la mujer es la única responsable del cuidado. Me gustaría retomar la teoría de Colbert que olvida la diferencia de género, ¿no? Y que lo retoma Butler en el 2002.
porque aquí es donde sería un primer parteaguas, donde se contribuye que la participación de los cuidados no tiene género y entonces se suma a la parte del sexo masculino a esta participación de los cuidados. Entonces, primero hay que entender qué es cuidados. Félix Angulo define que es el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes dentro de la educación y del contexto social. Y él rescata esta parte de la justicia afectiva, donde se dice que el derecho de todo niño, niña y adolescente es sentirse querido, amado, protegido en los centros escolares, entre otras cosas, porque la justicia afectiva se puede ver aplicada en una ecología que propicia tanto hacer frente a las emociones del alumnado, también como a la parte, ¿no?, de la educación. Por eso es importante que rescatemos que la justicia afectiva se puede dar dentro de las aulas y que la participación de los cuidadores debe de ser muchísimo más participativa, debe ser mucho más requerida para poder fortalecer el conocimiento, pero también esos aprendizajes cognitivos, que esos se verán reflejados a lo largo de la vida de los estudiantes. Entonces, si vemos que los cuidados o la participación de los cuidados influye en la educación, tenemos que entender que la educación, por lo tanto, pues abraza la vida para encontrarle o darle un sentido. La acoge, la acepta, la asume y de esa manera la educación acepta y crea a la vez pues también las diferencias, porque también es válido y obviamente eso lo multiplica. La pedagogía a su vez cuida también los cuerpos, ¿no? Cuida a los sujetos, los acompaña y obviamente los cuida para toda la vida. Es este el sentido que la investigación tiene como intención, que obviamente cuando colocamos el sentido de la educación en la vida, pues abrazamos y obviamente multiplicamos que pues todas las diferencias se enriquezcan y se formen también y participen para la formación académica pedagógica de los alumnados. Entonces, la intención es que podamos poner el cuidado y el afecto en el centro de la pedagogía, que sea el sustento, que sea el motivante, que sea el impulso para mejorar la educación hoy día en América Latina, en zonas rurales, en zonas urbanas. Es por eso también que obviamente los niños y las niñas tienen que ser fortalecidos en ese aspecto. Y obviamente la intención de esta investigación y de esta participación es para poder lograr un parteaguas en la formación de un conocimiento integral de los alumnos, partiendo así de un trabajo en conjunto entre el docente, alumnos y cuidadores. Lo anterior permite entender y preservar, obviamente, un acompañamiento y delimitar roles, obviamente para poder formar a los alumnos no solo capaces de adquirir conocimientos, sino a su vez poder hacer un buen uso de sus emociones, de su pensamiento, de sus habilidades, de sus aptitudes a lo largo de su vida, generando un autocuidado incluso en ellos mismos. ¿Por qué es importante integrar los cuidados los cuidados dentro de la educación? Porque realmente eso fortalece con mucha precisión la educación, desde esta parte subjetiva que muchas veces no se ha ido atendiendo. Por eso es que destaco esta importancia de la práctica del cuidado en el desempeño escolar para la mejora educativa, para la mejora social. Espero que estos minutos que me pudieron escuchar y me pudieron ver sean en contribución al aprendizaje y que sobre todo contribuyan a un proceso formativo de los niños, de las niñas y adolescentes de toda América Latina. Muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes.